Aquí en el santuario tenemos la congregación de hijas de Santa María del Sagrado Corazón y hoy estamos recordando su fiesta, estamos recordando un poco la esencia de la vocación de esta congregación que sirve aquí en la Basílica y de manera especial en la Casa de Retiro, abierta para todos los que quieran tener un encuentro con María, un encuentro con el Señor. Las vidas de ustedes solo se explica en función de este llamado, de esta vocación, de este Dios nacido de mujer, hijas de Santa María del Sagrado Corazón. Esta mañana recordaba una experiencia de oración en una fiesta mariana en la parroquia El Salvador, en Tucumán, Argentina. Y la gente que me escuche se acordará de ese momento, de la poscomunión, cuando ya al final de la misa, en un momento de silencio, el Señor me envió como una palabra de conocimiento de lo que estaba sucediendo en ese momento de acción de gracias. Y fue en palabras de María que me vino esto de decir: la sangre que adoras es el fruto de mis entrañas. Y esa palabra, así como la digo, me quedó marcado, ¿no? Y me conmovió en aquel momento, de tal manera que lo tuve que decir en voz alta. La sangre que adoras es el fruto de mis entrañas. Evidentemente son palabras de la Virgen, que en aquel momento de acción de gracias por haber recibido la sangre de su Hijo, nos revelaba parte de este misterio, nos refrescaba, nos hacía acordar esto que estábamos viviendo en la acción de gracias de la Eucaristía. Porque claro, lógicamente, siendo María la Madre de Jesús, siendo María la Madre del que salva, Jesucristo es el único Salvador y único mediador entre Dios y los hombres, ella necesariamente es la que le dio ese corazón amoroso que se parte y que se reparte en cada Eucaristía. La sangre de Jesús vino solamente de María, porque no había concurso de varón. Y así como decimos de la sangre y de toda su naturaleza humana, hablamos de su psicología, de su físico. No sé si lo han pensado. Jesucristo se le parecería tanto a María por ser la única cooperadora en el orden natural de su naturaleza humana, que sería como la copia femenina de la Virgen. Y ese Dios nacido de mujer, por voluntad de Dios Padre, que ha querido hacer partícipe a la naturaleza humana a través de María, de este único sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso, el que nos justifica delante de Dios. Porque como nosotros somos malos y no sabemos hacer cosas buenas y solo Dios es bueno, Dios Padre en su infinita misericordia tomó de la naturaleza de María la única participación humana que Él acepta para el perdón de los pecados. Y eso lo comemos y lo bebemos en cada día en la Eucaristía. Por eso adquiere tanto signo, tanto valor esa palabra de conocimiento que María nos regaló en aquella ocasión cuando nos dijo: esa sangre que adoras es el fruto de mis entrañas. Me parece, monjitas, que desde ahí ustedes tienen que sacar toda su vivencia religiosa, todo el ímpetu vocacional y el sostenimiento en la fe a lo largo de la historia de vida de cada persona, que no es poco decir, cada uno de nosotros es una historia abierta hasta que no llegue al encuentro definitivo con el Señor. Y en la vida tendrán muchas dificultades y muchas luchas, pero vivir una fiesta como esta es volver a la fuente, volver a la raíz. Ojalá que en esas andanzas de la vida religiosa y humana
porque no puede estar una sin la otra, siempre puedan acudir a la fuente que en el plan de Dios es sacar a Dios de María, sacar al Dios que justifica, que salva, solo de María, solo del sí de María. ¿Cuántas cosas, hermanas, dependerán de su sí y de su sí fiel, perseverante y siempre renovado? Cuando decimos el sí fiel, no es esa vida del que nunca cae, nunca se mancha, al contrario, es el que siempre se levanta. Y que la palabra de ustedes pueda ser siempre para los demás esta que se va haciendo carne en ustedes. Ustedes no pueden testimoniar a Jesucristo como la lectura de un catecismo, tienen que testimoniarlo con lo que viven, con lo que les pasa, con sus debilidades y con sus triunfos, que no son otros que los de Cristo. Y ahí siempre encontrarán a María, porque la verdadera devoción a María es cristocéntrica, es siempre en Cristo, de tal manera que el que desgaja la devoción de la Virgen, de lo que es Jesucristo y su sacratísimo corazón, pues no ha entendido la función de María en el plan de la salvación. Y ustedes como religiosas están llamadas y confirmadas en esta entrega santa. Nosotros aquí en el santuario como comunidad nos alegramos de tenerlas con nosotros y de ser parte de esa historia, no desde un moralismo o desde un perfeccionismo, sino desde la solidaridad de caminar juntos hacia la unión con Dios.